Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de la CENACIT. En Panamá se viene desarrollando una serie de investigaciones científicas que emplean cámaras con tecnología hiperespectral, las cuales permiten captar imágenes que proporcionan una montaña de datos en comparación con fotografías tradicionales. Esta tecnología hiperespectral ha dado pie a proyectos que pueden, por ejemplo, analizar y determinar de forma remota, rápida y precisa los daños por corrosión en grandes estructuras como torres eléctricas, puentes o buques. Esta tecnología también ha sido aplicada en Panamá en el monitoreo de cultivos de arroz o en la proliferación de algas nocivas en las costas panameñas. Todos estos proyectos financiados por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT, y ejecutados por la Universidad Tecnológica de Panamá, UTP, a través del CENCIT-IP. Para conocer todos los detalles, nos acompaña el doctor Fernando Arias, docente e investigador de la UTP y uno de los líderes de estos proyectos científicos. Doctor, gracias por estar con nosotros en Imagina Radio. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Encantado de estar acá con usted y, bueno, aprovechemos el tiempo, ¿no?, para conversar de los diferentes proyectos en los que ha venido trabajando, aplicando esta tecnología de imágenes hiperespectrales. El más reciente fue este proyecto presentado semanas atrás, los resultados. Procedo a leer el detalle, ¿no? Desarrollo de una metodología de inspección estructural no destructiva mediante imágenes hiperespectrales y aprendizaje automático. Pero antes de pasar a los detalles de este y de los otros proyectos que ha desarrollado, mediante el análisis de imágenes hiperespectrales, definamos primero de qué se trata esta tecnología hiperespectral y del abanico de opciones y alternativas que abre. Claro, pues sí, es una palabra grande, pero también involucra un concepto que nos permite grandes posibilidades. Yo creo que para empezar a hablar de una imagen hiperespectral, primero es prudente empezar a hablar de lo que conocemos como una imagen. En general, pensamos en una foto como la que tomo con una cámara, con el celular, que es una imagen que le dicen RGB, que tiene un canal rojo, uno verde y uno azul, que entonces se mezclan en la pantalla y el ojo lo percibe con los colores que vemos en todas las pantallas. Lo que pasa es que el universo no tiene solamente 3 colores de luz, ¿verdad? No hay nada más luz roja, no hay nada más un tipo de luz roja. Hay un espectro sumamente continuo y sumamente lleno de información que hay dentro de esos colores, que las cámaras que usamos convencionalmente descartan o las mezclan para poder almacenar la información. Una imagen hiperespectral que se captura con una cámara hiperespectral, la ventaja que tiene es que mantiene ese desglose de las longitudes de onda de luz que reflejan los materiales cuando se les toma una foto. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tomar una imagen de un objeto a distancia y yo puedo tener un detalle, longitud de onda por longitud de onda, de cómo ese objeto interactúa con la luz, con qué longitudes de onda absorbe y qué longitudes de onda refleja. Y esto me permite entonces inferir ciertas cosas acerca de la composición química de ese material. Dicho en resumidas palabras, doctor, me corrige si estoy mal, hablamos de una cámara con una tecnología, imágenes hiperespectrales, que permite captar fotografías que brindan un abanico mucho más amplio de información que, digamos, las cámaras o las imágenes convencionales. Exactamente. Y adicional a eso, también captura longitudes de onda fuera de lo que ve el ojo humano. O sea, un pedacito ahí del infrarrojo. Perfecto. Explicado este concepto, pasamos a los resultados logrados por este reciente proyecto que presentó semanas atrás, desarrollo de una metodología de inspección estructural no destructiva usando estas imágenes. Compártanos los detalles, doctor. Ok. En general, el proyecto nace de básicamente la observación de toda la infraestructura metálica de acero específicamente, sobre la que depende el país. O sea, la enfocamos al área del Canal de Panamá por ser un entorno relevante para el país, pero al final del día dependemos de infraestructura de acero para todo lo que es puentes, líneas de transmisión, cercas, tanques de almacenamiento. Hay muchísima infraestructura de acero que se complica darle el seguimiento y el mantenimiento adecuado para evitar temas de corrosión, temas de desgaste, potenciales accidentes o pérdidas económicas. Entonces, lo que se busca con el proyecto es entonces aplicar esta tecnología hiperespectral para evaluar
los grados de corrosión o el avance del proceso de corrosión en superficies de acero de manera, como dice el título del proyecto, de manera remota y de manera no destructiva, que eso hace referencia nuevamente a las ventajas de la tecnología hiperespectral, que yo puedo ver cosas que normalmente lo que requieren es que uno tome una muestra y vaya al laboratorio y haga un análisis químico. Yo lo puedo hacer a distancia con una cámara hiperespectral y obviamente un algoritmo del lado de inteligencia artificial entrenado para poder interpretar esa información. Doctor, hablamos que por medio de estas imágenes hiperespectrales se puede, digamos, escanear una estructura de acero y por medio del análisis, ¿no?, computacional, determinar el estado, el buen estado o no de esta estructura de acero. Hablamos de puentes, hablamos de cualquier estructura, ¿no?, que se encuentre en espacios públicos o privados. Exactamente. Y no solamente ver la presencia o ausencia de corrosión, ¿verdad? Yo no necesito una cámara con un nombre tan grande para poder mirar una estructura y poder determinar si hay óxido o no. Eso se puede hacer al ojo con una cámara convencional cualquiera. La ventaja adicional que provee entonces el análisis utilizando esta tecnología es que me permite ver un poquito más allá y no solamente ver si hay o no corrosión, sino estimar el grado de corrosión, porque no toda la corrosión superficial es catastrófica o es un riesgo a la vida ni nada por el estilo. O sea, hay corrosiones que son pasarle un trapito, limpiarlo, pulirlo, pintarlo de nuevo y no pasa nada. Pero hay corrosiones ya donde el material está mecánicamente afectado, que ya representa un riesgo de colapso. Y esa diferenciación es entonces lo que yo puedo hacer utilizando esta tecnología nuevamente a distancia y sin tener que tomar una muestra destructiva de lo que se está estudiando o lo que se está monitoreando. ¿Podríamos tener entonces con esta tecnología un diagnóstico oportuno del estado de diversas estructuras antes de que estas estructuras pues presenten algún daño o alguna falla, ¿verdad? Exactamente. Y también es el tema de lo masivo del área de visión de la cámara, ¿verdad? Porque, una inspección a este nivel de detalle no es que es imposible. No estamos hablando que la tecnología trae algo que antes era imposible a la mesa, pero sí agiliza muchísimo cualquier tema de labores de inspección, porque si uno quiere, por ejemplo, inspeccionar una torre de transmisión, ¿verdad? Una persona tiene que subirse ahí, tiene que tener todas las precauciones, tiene que inspeccionar las superficies internas, externas, o sea, toda la extensión superficial de la torre personalmente, ¿verdad? Y la cámara hiperespectral me permite hacer esto a distancia, potencialmente encima de un dron o simplemente a nivel de suelo, si es una estructura lo suficientemente baja. Doctor, y en términos de tiempo, ¿qué ahorro, digamos, de días, puede ser, en algunos casos me imagino que puede ser hasta más tiempo, representa esta tecnología en comparación con los análisis pues, tradicionales o convencionales para determinar el alcance, ¿no?, del deterioro o del daño en una estructura? Claro, el rango es sumamente amplio. Podemos estar hablando de un ahorro de horas, podemos estar hablando de un ahorro de semanas, si lo vemos de forma acumulativa, pero todo depende de la forma y de lo accesible que sea la superficie que se está inspeccionando para un ser humano, ¿verdad? O sea, no es lo mismo hacer una inspección de, una cerca de acero, una cerca de acceso de entrada a un estacionamiento, por ejemplo, que es algo que no es muy alto, está a nivel del suelo, está más o menos a una altura proporcional a una persona que hace una inspección, por ejemplo, debajo de un puente o un tanque de búnker de 50 metros de altura. Así que el tema del ahorro de tiempo va a variar mucho, pero es proporcional a lo difícil que es accesarlo para un inspector humano. Perfecto, doctor. Hablemos ahora de más posibilidades que brinda esta tecnología basada, ¿no?, en imágenes hiperespectrales, todos estos proyectos.
Este es uno de los que usted ha desarrollado en su línea de investigación, digamos, ¿no? En estos años. Hay otros en campos como el cultivo de arroz, la inspección de buques. Son varios de estos proyectos. Compártanos brevemente los detalles de los diferentes estudios que ha desarrollado siguiendo o apoyándose en esta tecnología hiperespectral. Claro, el grupo de nosotros, un grupo de investigación GITS de la Universidad Tecnológica, este no es el único proyecto que ha desarrollado en esta línea, más bien consiste en una línea de investigación sobre el estudio de estas imágenes de momento, porque al final del día somos especialistas en procesamiento de señales, estamos trabajando en procesamiento de imágenes, y al final son señales que abren bastantes posibilidades. Nosotros hemos explorado el uso de esto. La primera aplicación que exploramos fue en temas de evaluación de cultivos de arroz, donde a distancia nosotros entrenamos de manera similar a algoritmos para poder estimar el nivel de alimentación de la planta, el nivel de abonado de la planta, específicamente los niveles de nitrógeno contenidos en la planta, porque al final esto es proporcional a la clorofila y es proporcional a los niveles de producción de la planta. Y logramos muy buenos resultados con eso. Desarrollamos algoritmos que nos permitieron diferenciar entre plantas en distintos estados de nutrición, lo cual tiene un beneficio potencial enorme para el tema de los insumos agrícolas, no solamente desde el punto de vista del costo económico de estos, sino de la consecuencia ambiental del uso excesivo de estos, que generalmente muchas veces lo que se hace es que se abonan las plantaciones completas simplemente para asegurar una buena producción, y a la primera lluvia eso llega al río y queda en el mar, lo que causa un exceso de nutrientes y potencialmente puede llevarnos a florecimientos de algas que pueden tener consecuencias nocivas en la pesca, en el turismo, en la salud humana, que es precisamente otra línea en la que hemos aplicado esta tecnología para el tema de monitoreo ambiental, específicamente el monitoreo de estos florecimientos de algas en ambientes costeros panameños. Nosotros en ese proyecto también utilizamos imágenes hiperespectrales para caracterizar cómo se comporta la presencia de distintas microalgas. Tomamos muestras en florecimientos de algas que se dieron en la República de Panamá y complementamos esto también con imágenes satelitales para poder hacer un monitoreo un poquito más masivo y un poquito más frecuente de estos fenómenos a nivel nacional. Ahora mismo estamos trabajando en una iniciativa para tomar entonces estos resultados y enfocarlos en el desarrollo de un sistema de alerta temprana para un sistema de monitoreo en general que no existe y es sumamente necesario, basado en esta tecnología. Bastante similar al que conversamos sobre el tema de la infraestructura de acero, está el tema de los buques, que tienen los buques necesitan someterse a inspecciones periódicas por temas de regulaciones internacionales, y estas inspecciones no son baratas. Hay un costo de oportunidad grande ahí en todo el proceso que involucra parar un barco, bajarle toda la carga, bajar la tripulación, montar ese buque en un dique seco y someterlo a un proceso de inspección que muchas veces involucra a una persona puesta en un andamio inspeccionando cada pulgada cuadrada del casco de ese barco, que no son chicos. O sea, uno los ve en el canal de lejitos, pero tener un barco enfrente, eso es un edificio de 6, 7 pisos. Y entonces lo que se buscaba era similarmente desarrollar algoritmos que nos permitieran agilizar, ¿verdad? Porque aquí hay un tema específicamente con ese proyecto, como comencé diciendo, hay un tema de regulaciones internacionales que ya están establecidas, cómo se llevan a cabo los procesos de inspección. Pero sin embargo, lo que propusimos fue una herramienta que podría complementar los procesos de inspección precisamente para agilizar, porque como hay costos de oportunidad tan grandes, básicamente cualquier mejora potencialmente puede ahorrar cientos de miles de dólares a un operador de barco y potencialmente puede ser un servicio de valor agregado que se puede prestar aquí dentro del canal de Panamá, porque los barcos pasan por aquí, muchas veces tienen que hacer fila y es aprovechar ese tiempo para desarrollar una especie de preinspección que más adelante, cuando se sometan a un proceso de inspección formal,
ya saben cuáles son las áreas que directamente hay que atacar y potencialmente puede agilizar un poquito las cosas para ir preparando. Es como cuando uno va al médico ya con los exámenes hechos y podemos ir directamente a atacar el problema. Excelente, doctor. Un detalle en todos estos proyectos o en la mayoría de ellos, para precisamente agilizar, ¿no? Como mencionó, el desarrollo de la toma de datos, se apoyan en drones, ¿no? Drones en los que transportan estas cámaras hiperespectrales, drones, entiendo, tanto aéreos como marinos. Claro, dentro del laboratorio tenemos entonces, hay toda una línea de investigación o una línea de desarrollo paralela, que es todo el tema de las monturas, de cómo acoplo estos drones a estas cámaras, porque no son cámaras tradicionales, no puedo ir a la electrónica y comprar un adaptador. Que es parte entonces de lo que se desarrolla del lado de todo el tema de fabricación. Las monturas se diseñan en 3D, se imprimen o se fabrican en una máquina CNC para poder entonces acoplar todo este equipo de manera segura a los drones y no arriesgar la integridad del equipo. Que, bueno, como todos sabemos, el equipo científico no es barato y pues hay que tener mucho cuidado cómo se hacen esas integraciones, cómo controlo la cámara a distancia, hay todo un tema de protocolos ahí de comunicaciones, de control, de electrónica. Es complejo el tema de la integración de equipo científico, pero está ahí. El tema del submarino también está para complementar precisamente el tema de la inspección de los buques con inspecciones submarinas. El detalle es que hay un tema de investigación ahora mismo que estamos desarrollando, que es el tema de cómo yo caracterizo cómo el agua afecta a los colores que percibe la cámara. Porque acá encima de la superficie, si tú tienes una camisa de un color y das 10 pasos hacia atrás, yo la sigo percibiendo de exactamente el mismo color. Sin embargo, debajo del agua, el agua afecta mucho la percepción de los colores y dificulta entonces el tema de las clasificaciones. Así que hay trabajo fuerte ahí en tema de desarrollo de modelos matemáticos para aislar esa influencia del agua y tratar de estimar la respuesta real de los materiales a la luz. Doctor, hablamos que en todo este tiempo que llevan trabajando estos proyectos basados en el análisis, en la captura y análisis de imágenes hiperespectrales, el grupo ha desarrollado un prototipos o una plataforma propia para realizar estos análisis. Uh-huh. Sí. Y gracias por la pregunta, porque es un tema sumamente interesante. Además de todo el tema de la integración de equipos, otro proyecto que se cerró en el mismo evento la semana pasada, o hace un par de semanas, fue el otro proyecto liderado por la doctora Maite Zambrano, donde no solamente consumimos las imágenes que producen estas cámaras, sino que dentro del laboratorio desarrollamos una alternativa de menor costo a una cámara hiperespectral, basado en un concepto que se llama óptica computacional, que básicamente es el diseño de sistemas ópticos como cualquier otro, piensa cámaras, lentes, este tipo de cosas, pero le voy quitando piezas y los voy reemplazando por software, porque con cada pieza que le quito, básicamente empeoro la calidad de la imagen o la calidad de la información que estoy capturando, pero entonces compenso con algoritmos más complejos, más sofisticados, para contrarrestar esa pérdida de información. Basados en esto, entonces sí, se desarrolló un prototipo para la captura de estas imágenes aquí dentro del laboratorio, basado en estas técnicas. El prototipo que se desarrolló puede tener el 40%, o sea, una reducción del 60% en costo versus las alternativas comerciales. Representa, por lo menos en lo que tenemos hasta ahora, representa una mejora de más de por lo menos 10 veces más resolución espectral, es decir, la cantidad de longitudes de onda que captura. Sin embargo, sí está algo por debajo de lo comercial ahora mismo en temas de la resolución espacial, o sea, cuántos megapíxeles tiene la imagen. Pero estamos trabajando en eso para mejorarlo y seguir compactándolo y seguir haciéndolo un poco más viable para uso en campo.
Por último, doctor Arias, compártanos las cuentas en redes sociales o página web, ya sea del grupo GITS o del Sensit, para que las personas interesadas en su trabajo puedan dar un seguimiento. Primero que nada, el Sensit Taipei es brazo ejecutor de nosotros. Trabajamos muy cercanamente, o sea que cualquier comunicación puede... Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. Hasta la próxima. Se letrea GITTS, _UTP. Tanto en Instagram como en Twitter, tratamos de mantenerla lo más actualizada que podemos. Y también tenemos la página web institucional de gits.utp.ac.pa. Doctor, muchas gracias por su tiempo y habernos acompañado en esta edición de Imagina Radio. A la orden. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. Hasta la próxima.